ocasionado por el cambio de flujo sanguíneo laminar a un flujo sanguíneo turbulento. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona un soplo? El cambio de flujo sanguíneo laminar a un flujo sanguíneo turbulento. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, la sangre circula por las arterias, por el corazón, por las venas, con un flujo pasivo. El flujo de sangre en el torrente vascular es laminar, reposada y silenciosa. Por eso normalmente en un corazón que no tiene alguna alteración de las que vamos a ver ahora, entonces el flujo es este de acá. Sin embargo, cuando existe algún cambio estructural, es decir, una estenosis, una insuficiencia, una dilatación, etcétera, etcétera, o algún cambio hemodinámico, o la combinación de ambos, una alteración estructural con algún cambio hemodinámico, este flujo laminar normalmente se convierte en flujo turbulento, y el flujo turbulento al final ocasiona el soplo cardíaco, ¿no? 80% de los recién nacidos tienen soplo cardíaco. De hecho, se cree que todos en algún momento de nuestra niña tuvimos un soplo cardíaco, todos, ¿no? De hecho, cuando tenemos fiebre, tenemos soplo cardíaco. Las personas que tienen anemia tienen soplo cardíaco, lo que no significa que el corazón esté mal, solo existe un cambio hemodinámico. Esta alteración hemodinámica hace que el soplo aparezca. ¿Y por qué aparece el soplo? Por el cambio del flujo sanguíneo laminar a un flujo sanguíneo turbulento. ¿Cuál es el principal componente de la sangre? Plasma. Los eritrocitos, ¿verdad? Los eritrocitos son los principales componentes de la sangre. ¿Cómo los eritrocitos circulan en la sangre? Así. Este es un vaso sanguíneo, fíjense. Es un vaso sanguíneo. Normalmente la sangre circula así. Este de acá es una disposición de un flujo laminar o un flujo aerodinámico. ¿Qué significa? Que los eritrocitos que están pegados a la pared del vaso van a una menor velocidad. Fíjense, los eritrocitos que están en el centro del vaso van a una mayor velocidad. Cuando los eritrocitos están como apilados uno tras otro, ¿no? Los eritrocitos que están pegados a la pared siempre van pegados a la pared. O sea, no vienen a la parte media de la parte media de la pared, no. Es un flujo sanguíneo, por eso se llama flujo sanguíneo laminar o aerodinámico. Los eritrocitos van bien ordenados, así como bien formaditos uno tras otro, ¿verdad? Los que están pegados a la pared van a una menor velocidad porque tienen esas fuerzas de rozamiento, ¿no?, con la pared. Por eso van a una menor velocidad. En cambio, los eritrocitos que están en la parte media van a una mayor velocidad y esto crea un perfil parabólico del flujo sanguíneo normal o flujo sanguíneo laminar. Entonces, esta disposición de capas que vemos acá es nada más la concentración o la disposición de los eritrocitos en el torrente sanguíneo. Así es como circula la sangre en el corazón, en la aorta, en la arteria pulmonar, en los diferentes vasos sanguíneos. Esta es la disposición del flujo sanguíneo. Cuando este flujo se altera por cualquier motivo, es decir, una alteración estructural o una alteración hemodinámica, entonces el flujo sanguíneo, el laminar, se convierte en flujo sanguíneo turbulento. Así como este de acá. Que es de acá tenemos un flujo laminar o aerodinámico, entre acá, el perfil parabólico, ¿verdad? Los eritrocitos que están en la pared, que están pegados a la pared, van a una menor velocidad. En cambio, los eritrocitos que están en la parte media van a una mayor velocidad. Esto crea un perfil parabólico del flujo laminar. Ahora, cuando este flujo laminar se altera por cualquier motivo, que ahorita lo vamos a checar, se convierte en flujo turbulento. Fíjense que en el flujo turbulento los eritrocitos pierden esa disposición normal y se alteran. Los eritrocitos están en la parte media, pueden ir hacia la pared, los están en la pared medio, y esto al final es un flujo turbulento. Y este flujo turbulento es lo que nosotros escuchamos. Este es el soplo cardíaco. Flujo laminar, flujo turbulento. ¿Cuándo entonces escuchamos soplo cardíaco? Cuando el flujo sanguíneo laminar se convierte
razones de por qué existe el soplo cardíaco. Los soplos cardíacos derivan de los siguientes mecanismos. Por ejemplo, acá te dice flujo a través de una obstrucción parcial. ¿Qué es una obstrucción parcial? Una estenosis de la válvula pulmonar, una estenosis de la válvula aórtica, una estenosis del callado aórtico, una estenosis de la válvula mitral, de la válvula tricúspide. Entonces, cualquier estenosis o reducción del calibre del vaso o de la válvula va a ocasionar un soplo. Entonces, un mecanismo por el cual se convierte el flujo laminar a turbulento es una estenosis, como este de acá. Fíjense, acá tengo el calibre de este vaso, que es de acá a acá, la sangre está circulando por acá y de repente aquí hay una estenosis. Esta es una válvula que no se abre completamente. Entonces la sangre viene por acá con flujo sanguíneo laminar, llega a este sitio de estenosis y se convierte en flujo turbulento, ¿no? Entonces un mecanismo de producción del soplo son las estenosis. Estenosis aórtica, estenosis pulmonar, mitral, tricúspide, coartación de aorta, estenosis de ramas pulmonares, etc. El segundo mecanismo es lo que decía Alicia, desviación anómala de la sangre de una cavidad de alta presión a otra cavidad de baja presión. ¿Qué cardiopatía estamos hablando? Una comunicación interventricular, ¿no? Sabemos, ustedes también ya lo saben, que el ventrículo izquierdo tiene alta presión. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? La presión que nos tomamos en el brazo. ¿Cuánto es tu presión? 120. Entonces el ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica de 120. ¿Y cuánto es la presión del ventrículo derecho? 30. ¿Cuánta diferencia tenemos? 90. Entonces te dice la definición y cumple. Fíjense qué dice la definición. Desviación anómala de sangre de una cavidad a otra de baja presión. De una cavidad que tiene mucha presión a otra cavidad que tiene baja presión. Estamos hablando de una comunicación interventricular. Lo mismo sucede con el conducto arterioso, ¿verdad? El conducto arterioso es una comunicación entre la aorta y la pulmonar. Igual entre las dos estructuras hay mucha diferencia de presión. Entonces otro mecanismo de por qué el flujo laminar se convierte en turbulento es cuando existe una comunicación anómala entre dos cavidades de diferente presión, ¿verdad? Otra, eyección a una cavidad dilatada. Es decir, tengo un vaso de un calibre de 5 centímetros, vamos a decir, de repente se dilata, se vuelve 10 milímetros, ¿no? Sucede más en la aorta y en la arteria pulmonar. Los pacientes que tienen síndrome de Marfan sufren mucho de esto. Dilatación de la raíz aórtica, dilatación de la aorta ascendente, descendente, etcétera, etcétera. Entonces, otro mecanismo de producción del soplo, como este de acá. Hagamos de cuenta que esta es la aorta, tiene este calibre y de repente el vaso se dilata. Entonces, este flujo que acá tenemos, que es laminar, se convierte en flujo turbulento, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre, acá tiene un flujo laminar y acá se convierte en flujo turbulento, ¿no? Otro mecanismo de producción del soplo es la dilatación de alguna estructura, de un vaso. ¿Quiénes tienen eso? Los pacientes que tienen síndrome de Marfan, ¿no? Y así hay muchas otras síndromes genéticos que causan alteración de este tipo. Otro mecanismo es el reflujo a través de una válvula interna, las famosas insuficiencias valvulares, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, tricúspide o mitral. Las regurgitaciones valvulares ocasionan soplo cardíaco. Acá, entre la válvula mitral, fíjense cómo la sangre del ventrículo izquierdo regurgita hacia la aurícula izquierda. Las insuficiencias valvulares es otro mecanismo de producción del soplo. Y el último mecanismo es cuando no existe ninguna alteración, solo existe una alteración hemodinámica, ¿no? No existe alteración estructural, existe una alteración hemodinámica. Los pacientes que tienen fiebre, el corazón va a latir más rápido de lo normal. Existe alteración hemodinámica, pero no existe alteración estructural. Entonces, al final, eso también ocasiona un soplo, ¿no? Un incremento de la velocidad a través de un vaso, pero es un vaso que no tiene alteración estructural. Solo existe alteración hemodinámica. El corazón está trabajando más de lo habitual. Considerando que el gasto cardíaco es de 5 litros, una persona que tiene fiebre, el gasto cardíaco va a 6, 7, 8 litros.
Entonces, ese incremento del gasto cardíaco puede ocasionar soplo. De hecho, todas las personas que tienen fiebre van a tener soplo en algún momento. Entonces, estos son los 5 mecanismos fisiopatológicos de por qué escuchamos soplo en el corazón. Ustedes escuchan un soplo cardíaco, algo de eso está pasando, ¿no? Y acá no sale, algo de eso está pasando en su corazón. Será una estenosis, será una insuficiencia, una comunicación entre dos calidades de diferente presión, una dilatación, o solo existe una alteración nominal. Los pacientes que tienen anemia, por ejemplo, los pacientes con anemia van a tener un soplo cardíaco, porque el corazón trata de compensar la anemia. Tienen porque los glóbulos rojos, o oxigenan los tejidos, y los tejidos demandan más oxígeno. El mecanismo de compensación es incrementar la frecuencia, incrementa el gasto cardíaco y eso va a ocasionar un soplo. Entonces, mecanismos fisiopatológicos de por qué nosotros auscultamos un soplo cardíaco. Ahora, ¿cómo se clasifican los soplos? ¿Alguien sabe cómo es la clasificación de los soplos cardíacos? Diastólicos, sistólicos, muy bien marcado. Otra clasificación. Los sistólicos. Tampoco, bueno, tal vez sí, pero no hay ¿vale? La clasificación de los soplos. Lo que acá nos habla es clasificación de los soplos según el tiempo en el ciclo cardíaco, ¿no? Sistólicos o diastólicos. Eso lo vamos a ver después. Pero antes de eso tenemos esta clasificación. Según su mecanismo fisiopatológico, los soplos en neonatos, recién nacidos, adultos, ancianos, a cualquier edad, existen estos 3 tipos de soplos. Soplos cardíacos inocentes, soplos cardíacos funcionales y soplos cardíacos orgánicos. Esos son los 3 tipos de soplos. A cualquier edad, soplos cardíacos inocentes, obviamente estos inocentes los vamos a encontrar más en la edad pediátrica. Los funcionales los podemos encontrar a cualquier edad. Y los orgánicos son los verdaderos patológicos. Estos orgánicos son los verdaderos patológicos. Acá siempre vamos a encontrar una alteración estructural, insuficiencia, estenosis, dilatación, comunicaciones, etcétera, etcétera. Esto siempre es patológico, ¿no? Acá existe una alteración anatómica en algún lugar, ¿no? En cambio, los funcionales no existe anomalía estructural, existe alteración hemodinámica. Y los inocentes, no existe alteración hemodinámica, tampoco existe alteración. Bueno, por eso el nombre dice, ¿no? Soplo cardíaco inocente. ¿Vale? Soplo cardíaco inocente, entonces, son no patológicos en corazones estructuralmente sanos y sin alteración hemodinámica. Son benignos fisiológicos que indican ausencia de trascendencia clínica. ¿Cuándo vamos a clasificar un soplo cardíaco? Ahorita lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. ¿En qué condiciones yo debo sospechar o debo pensar que estoy frente a un soplo cardíaco inocente? Lo veo al paciente cianótico, ¿tiene un soplo cardíaco? ¿Será inocente? No, ¿verdad? Escucho un soplo cardíaco grado 3, ¿será un soplo inocente? No creo, ¿verdad? Entonces, hay determinadas circunstancias en las cuales nosotros determinamos o decimos puede ser un soplo cardíaco inocente. ¿Va? Los soplos cardíacos funcionales no existe anomalía estructural, pero sí alteración hemodinámica. Ustedes sabían que todas las mujeres embarazadas tienen un soplo cardíaco, justamente por este principio de un desorden hemodinámico, porque el corazón de la madre al final tiene que cumplir los requerimientos del feto y útero. Entonces el gasto cardíaco incrementa y eso ocasiona soplo cardíaco. Las personas que tienen fiebre, anemia, las personas que tienen hipertiroidismo van a tener soplo cardíaco. No existe alteración anatómica, pero sí existe una alteración hemodinámica. Algo que esté haciendo que el corazón lata más rápido de lo habitual, incremente el gasto cardíaco. Para que no se equivoquen, clasificación del soplo según su mecanismo fisiopatológico, soplos cardíacos inocentes, funcionales y orgánicos. Los orgánicos son los verdaderos patológicos. Eso es lo que vamos a desarrollar más, porque al final esto de acá nos interesa. De acá vamos a ver un poco más. ¿Va? Entonces, esto según el mecanismo fisiopatológico. Ahora, segunda ubicación en el ciclo cardíaco son los que decía la compañera. Soplos cardíacos sistólicos, diastólicos, continuos y sistólicos.
según el momento del ciclo cardíaco. Ojo que acá en los sistólicos tenemos mesosistólicos, tenemos holosistólicos, los diastólicos igual. Entonces, otra clasificación, ahorita lo vamos a desglosar. Luego existen los soplos continuos y soplos sistodiastólicos. Esto de acuerdo a su ubicación en un momento del ciclo cardiaco. ¿Qué tenemos que recordar para esto de acá? Algo que ustedes hicieron. ¿Cómo se llama esto? Diagrama de Rodríguez. Entonces, fíjense acá, primer ruido, segundo ruido. El primer ruido y segundo ruido que tenemos, sístole. Y en la sístole, ¿qué está pasando? El ventrículo está expulsando su sangre a través de las arterias. ¿Por qué válvula? Por la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Hagamos de cuenta acá, el ventrículo derecho está expulsando su sangre hacia la válvula pulmonar o a través de la válvula pulmonar. Pero esa válvula pulmonar es estenosada, pero al mismo tiempo no se abre completamente. Entonces la sangre por ahí va a pasar más rápido. El flujo sanguíneo laminar se va a convertir en flujo sanguíneo turbulento. Entonces, ¿qué tipo de soplo va a tener una estenosis pulmonar? De entrada va a ser sistólico, pero son mesosistólicos. ¿Por qué? Porque fíjense, la sístole empieza acá y termina acá. Acá tenemos un periodo que se llama contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica, ¿no? Fíjense, la presión de la aorta solo en la parte media de la sístole sobrepasa la presión de la válvula. Entonces los soplos de estenosis siempre van a ser mesosistólicos, es decir, que solo abarca la parte media de la sístole, ¿no? Y así tenemos la explicación de los soplos diastólicos, etc. Por ejemplo, ¿en qué fase del ciclo cardíaco la sangre pasa de atrio a ventrículo? En diástole. ¿Por qué? Porque el ventrículo se está relajando, entonces la válvula tiene que estar abierta, tanto mitral como tricúspide. Ahora, si por algún motivo la tricúspide no se abre completamente, ¿qué tipo de soplo va a tener ese estenosis tricúspidea? Diastólico, ¿verdad? ¿Y en qué fase del ciclo cardíaco va a ser? Fíjense acá, el corazón se llena más en la parte inicial de la diástole, en protodiástole, y en telediástole con la contracción auricular. Entonces, un soplo, por ejemplo, de estenosis mitral va a ser un soplo prototelediastólico, porque en esos dos momentos del ciclo cardíaco la sangre pasa de atrio a ventrículo, ¿verdad? Entonces, primero, una estenosis tricúspidea o mitral va a tener un soplo diastólico. Primero, ¿por qué? Porque sucede en la diástole. Segundo, fíjense acá, el ventrículo se llena rápidamente en la primera porción de la diástole y con la contracción auricular, es decir, en la protodiástole y en la telediástole. Y el soplo de las estenosis de las válvulas atrioventriculares es prototelediastólico. Tiene dos componentes que ahorita lo vamos a explicar más adelante. Pero este diagrama de Rodríguez es vital que lo vuelvan a repasar para entender los soplos cardíacos. Ahora, primer ruido, segundo ruido, otra vez primer ruido. Entre el primer ruido y el segundo ruido está la sístole. Entre el segundo ruido y el primer ruido, la diástole. Primero que no hay un soplo protodiastólico, pero si yo tuviera un soplo que abarca esta parte, sería un soplo protosistólico, ¿no? La parte media, mesosístole, y eso, telesístole. Del otro lado, protodiástole, mesodiástole y telediástole. Ahora, si el soplo abarca toda la sístole, ¿cómo se llama? Pansistólico o holosistólico, porque abarca toda la sístole. Pansistólico o holosistólico, ¿no? Ahora, si abarcara toda la diástole sería holodiastólico o pandiastólico, pero no hay un soplo holodiastólico. No hay. Vamos a ver, de acuerdo a la clasificación, es mucho más sencillo ya cuando veamos patologías. Podemos tener también un soplo continuo, es decir, un soplo que borra el segundo ruido. Escuchamos primer ruido y ya no escuchamos el segundo ruido. Es un soplo continuo, es decir, todo el tiempo escuchamos el soplo. A eso llamamos soplos continuos. Y luego tenemos un soplo sistodiastólico, que no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no.
En los soplos sistodiastólicos, yo escucho el primer ruido, escucho un soplo sistólico, escucho muy bien el segundo ruido y también tiene un componente diastólico, diferente a un soplo continuo. En el soplo continuo, el segundo ruido normalmente está de lado, no escuchamos el segundo ruido. Entonces, esto es la clasificación de los soplos de acuerdo al momento en el cual se presentan en el ciclo cardíaco. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos este tipo de soplo. Polo sistólico o pansistólico, ¿verdad? Este de acá está ocupando la parte media de la sistólica. No ocupa toda la sistólica, ocupa la parte media de la sistólica. Vamos a hacer un soplo mesosistólico, también se llama soplo eyectivo. ¿Por qué? Porque sucede cuando los ventrículos están expulsando su sangre. Soplos expulsivos, eyectivos o mesosistólicos, ¿no? Protosistólicos no hay, si hay son patologías muy raras, al igual que el telesistólico. Entre estos dos, el telesistólico es más, como que lo podemos auscultar, ¿vale? Dentro de los soplos sistólicos, el pansistólico, el polosistólico y el mesosistólico son los más frecuentes, ¿verdad? Dentro de los diastólicos tenemos el protodiastólico, el meso y el telediastólico. Ahorita lo vamos a entender con las patologías de una manera más clara. Ahora, por ejemplo, acá vamos a escuchar a la chingada, me puse los ruido sin soplo cardíaco y luego vamos a escuchar algunos. Bueno, ojalá se escuche, ojalá haya volumen. Creo que apagamos un rato. En la primera parte se escucha solo primer ruido, segundo ruido, luego se escucha cómo el segundo ruido se desdobla y luego cómo escuchamos el tercer ruido, o el famoso galope. Miren, ahora sí. Y ahora. Primer ruido, segundo ruido. Es lo que normalmente escuchamos. ¿Cómo se desdobla ahora? Estenosis ahora, es un soplo mesosistólico. Obviamente es una intensidad 3,5, ¿no? No es una intensidad de un soplo fuerte. Por ejemplo, este tipo de soplo es un soplo de estenosis. Es diferente a este, mira, a ver si escucha bien. Y ahora sí que este otro soplo. Un desdoblamiento del segundo ruido.
Pero si lo han escuchado, todos los soplos son diferentes. Unos son diásperos, ocupan solo la mesosistole, otros ocupan todas las sistoles. Este es diastólico, y ahorita vamos a ir explicando por qué se produce, por ejemplo, un soplo holosistólico, mesosistólico, continuo. Ahora, cuando escuchamos un soplo, ¿qué es lo que debemos de anotar? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? No sé si tendré que encontrar todo, cuando escuchemos un soplo, volvemos a encontrar. Terminar la localización del soplo, ¿no? Es decir, dónde lo estamos auscultando. Y la localización en el ciclo cardíaco. Es un soplo sistólico, es un soplo diastólico, es continuo. ¿En qué foco lo estamos auscultando? En el pulmonar, en el aórtico, en el tricuspidio, en el mitral, en el accesorio aórtico. ¿Dónde lo estamos auscultando? La irradiación, yo lo ausculto en foco tricuspidio, pero también lo puedo auscultar en foco pulmonar, o lo puedo auscultar en el microextremo, ¿no? La irradiación, ¿a dónde se irradia? ¿A dónde más lo escucho? Luego la intensidad en la clasificación del Levine, que es de 6 grados, ¿no? Grado 1 hasta el grado 6. Y ahorita lo vamos a ver. Otro dato, el tono. ¿Tiene un tono alto, medio o bajo? El timbre, ¿qué característica es el timbre? ¿No? Es un tono armónico, es un tono musical, es rudo, es aspirativo, es chillante, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos debemos de tomar en cuenta al momento de los soplos inocentes, por ejemplo, no suenan como los soplos que acabamos de escuchar. Los soplos inocentes todos son musicales, todos tienen un ritmo armónico musical, son diferentes a los que hemos estudiado. Todos los soplos que han escuchado son soplos patológicos, ¿no? Los soplos inocentes, como vamos a ver más adelante, la intensidad máxima es grado 1 o 2. Los que acabamos de escuchar son arriba de 4. Esta es la clasificación del Levine en cuanto a los soplos. Grado 1, grado 2, grado 3, 4, 5 y 6. Esta es la clasificación de los mexicanos, que lo clasifican hasta el grado 4, pero este es el que más se utiliza a nivel universal y mundial, el grado 6. Estos focos ustedes ya lo conocen. Mira, antes de eso, acá, en la clasificación de Levine, el grado 1, por ejemplo, es un soplo difícil de auscultar. Algunos lo auscultan, otros no lo auscultan. Estamos revisando a un paciente. Yo lo puedo auscultar, acá no lo auscultan, no lo auscultan. Algunos lo auscultan, otros no lo auscultan. Eso es un grado 1, ¿no? Difícil de auscultar. El grado 2 es un soplo ya más constante, pero es suave, ¿no? Y obviamente no tiene freno, ¿no? El grado 3 es un soplo intenso, pero no tiene freno. Y a partir del grado 4, los soplos tienen freno. ¿Y qué es un freno? Dice que es un freno. Como una vibración. ¿Una vibración de qué? Que es un frémito. Aquí es un frémito. Aquí llega acá. Aquí llega más tarde. Es un frémito. Ángela, ¿qué es un frémito? ¿Vibración de qué? No. ¿Cómo tú? Mira, esta parte lo hacemos al auscultar. ¿Cómo tú auscultando podrías? Bueno, es esta parte sí, pero un frémito es el soplo palpable. Digamos, tú estás dando un soplo en el foco aórtico. Colocas tu mano y tú palpas el soplo. O sea, literal son las vibraciones, ¿no? Tú lo palpas el foco aórtico y ahí ves cómo la sangre al pasar hay vibraciones, ¿no? Entonces, un frémito es un soplo palpable. Para poder diferenciar entre el 3 y el 4, entonces auscultas, escuchas un soplo para determinar si es grado 4 o 3, entonces colocas las yemas de los dedos en el foco aórtico.
Si sientes cómo la sangre pasa, esa vibración, entonces ya es un grado 4. ¿Por qué? Porque eso es frénico. El frénico es un soplo cardíaco palpable. A partir del grado 4, entonces, los soplos ya tienen frénico. El grado 5, obviamente, es un soplo intenso con un frénico. Incluso el grado 5, uno lo puede escuchar, que coloca en el foco aórtico, el soplo, colocas la mano y encima del foco y lo subes a afuera. Y el grado 6 muchas veces no necesitas el estetoscopio, acercas el oído y escuchas un soplo. En el foco aórtico de los pulmonares para llegar a las arterias, no habría el flujo de poder que hace. ¿Por qué se escucharía el frénico de la arteria aórtica pulmonar? No, lo que pasa, por ejemplo, a ver, ya lo vamos a explicar. Mira, acá por ejemplo, ¿no? Este es el foco aórtico, ¿no? La válvula aórtica, por ejemplo, está acá arriba. ¿Dónde está la válvula aórtica en este tórax?